Quita la cámara. Buenas tardes a todos. Veo que ya van entrando los primeros inscritos, los primeros asistentes. Os doy la bienvenida a la sesión. Esperaremos unos minutitos para que empiece a entrar toda la gente. Bueno, aprovecho para presentarme. Yo soy Gloria Moedano, soy la responsable de comunicación de Monolithic y os doy la bienvenida a esta nueva sesión. Veo que siguen sumándose asistentes. A los que os vais incorporando, buenas tardes y empezaremos en unos minutos. Buenas tardes a todos. Bueno, empezaré haciendo una introducción a la sesión mientras se van incorporando los últimos asistentes. Bien, pues bienvenidos un día más a una nueva sesión del ciclo Daring Answers for a Challenging World. Para los que sois nuevos, esta es una iniciativa de Monolithic que arrancamos después de la crisis que ocasionado la expansión del COVID. Y el objetivo de este ciclo es un poco de traer un halo de luz al sector industrial español y analizar todas esas oportunidades que se esconden detrás de los retos que nos estamos encontrando, ¿no? en esta coyuntura. En concreto, en la sesión de hoy trataremos un tema que es de interés en especial para fabricantes de maquinaria industrial y es el tema de la hiperproductividad. Si pasamos la slide. Soluciones IoT y hiperproductividad en equipos industriales. Es el tema que vamos a tratar en la sesión de hoy. Y para ello pues, contamos con dos ponentes que os paso a presentar a continuación. Por una parte tenemos a Fran Sánchez, que es el director de marketing de Monolithic, y Fran es economista y MBA por ESADE. Tiene una larga experiencia como director de marketing. Ha trabajado en distintos sectores como el sanitario, o, bueno, especialmente dedicado a la consultoría estratégica y al desarrollo de negocio. Y en la actualidad, a cargo de la dirección de marketing de Monolithic, su labor se dedica a identificar estos nuevos ámbitos de oportunidad relacionados con sectores smart, como Smart Factory en este caso. También contamos con Jordi Gutiérrez, que Jordi es el director general de Monolithic y él es de formación ingeniero de telecomunicaciones y de sistemas electrónicos. Jordi nos aporta una amplia experiencia de más de 20 años en la distribución y el desarrollo de hardware y comunicaciones industriales y está especializado en nuevas tendencias y soluciones relacionadas con el IoT y la industria 4.0. Entonces, para la sesión de hoy, le cedo la palabra a Fran, que os introducirá la agenda y un poco la dinámica que seguiremos. Fran.
Muchas gracias, Gloria. Pues como decía mi compañera, pues hoy tenemos una sesión pues realmente interesante, por lo menos para nosotros ha sido poder prepararla, porque vamos a hablar de una serie de temas que están muy relacionados con temas trending topics, digamos, que durante las últimas semanas y los últimos meses pues se vienen escuchando en todo lo que tiene que ver con el sector industrial y la manera de afrontar, como decía Gloria, los retos que se nos están planteando precisamente en este ámbito y en este contexto. Y entonces hablaremos de las preguntas, hablaremos de los retos que se nos plantean y también hablaremos, digamos, de cómo desde Monolítica diseñamos algunas soluciones o articulamos algunas soluciones relacionadas con el uso de la tecnología, pues precisamente a eso, a tal efecto. Entonces, bueno, pues desde un punto de vista de la agenda empezaremos hablando. Yo os comentaré, haré 4 pinceladas sobre los retos que nosotros tenemos identificados para la industria desde la perspectiva de nuestra experiencia en Monolithic y también desde la perspectiva de las publicaciones y lo que muchas consultoras, grandes consultoras muchas de ellas globales, están publicando y están compartiendo con todos nosotros. Hablaremos de los términos y del rol que juegan precisamente en ese contexto a la hora de afrontar, digamos, esos retos. El rol que juegan conceptos como la hiperproductividad, que es el leitmotiv, digamos, de este webinar, el IoT, la inteligencia artificial, y cómo eso nos posibilita, nos abre, digamos, el canal, la vía para introducirnos dentro del mundo de lo que es la innovación disruptiva y las posibilidades que eso nos otorga a cualquier tipo de negocio, especialmente el ámbito industrial, el campo del fabricante. Y después ya yo haré esa introducción y ya daré paso, digamos, a Jordi Gutiérrez. Jordi nos explicará, digamos, nos aterrizará una serie de conceptos y nos hablará de las potencialidades, de algunos conceptos muchísimo más prácticos y más orientados a conseguir los resultados que todos queremos generar precisamente dentro de ese ámbito, dentro de ese contexto. Hablaremos de mantenimiento preventivo, hablaremos de mantenimiento predictivo también. Hablaremos de las posibilidades que se abren dentro de la implementación, dentro de lo que es el desarrollo del producto, entendido también como servicio, un tema fundamental para todos aquellos de vosotros que estéis trabajando dentro de lo que es el ámbito industrial, la fabricación de equipos y la posibilidad que hay detrás de ir más allá, digamos, de la venta del equipo y la introducción de determinados servicios. Muchos ya lo estáis trabajando, temas de mantenimiento, temas de instalación, y cómo eso de alguna manera también nos puede abrir la posibilidad de entrar en modelos de negocio diferentes, modelos de negocio vinculados, por ejemplo, a la recurrencia. Y finalmente, en el último punto, trabajaremos el tema tecnológico desde la perspectiva de cómo las tecnologías actualmente ya nos permiten, introducir elementos o trabajar determinados elementos de una manera muy diferente. Hablaremos del 5G, de la tecnología 5G, que desde luego va a impactar de manera decisiva, digamos, en todo lo que tiene que ver con cómo a día de hoy estamos gestionando determinados procesos vinculados a todo lo que tiene que ver con las cadenas de producción. Veremos el impacto que eso puede tener, que va a ser enorme, y también veremos qué es lo que está pasando ahí desde el punto de vista del despliegue de las operadoras y veremos cómo eso tampoco está a día de hoy suficientemente maduro como para impactar en los plazos que a nosotros, a todos nos gustaría, y vamos a hablar de una tecnología que nosotros desde Monolithic ya estamos promoviendo y que de alguna manera nos permite empezar a avanzar en ese sentido y nos permite también a beneficiarnos de determinados elementos que muy vinculados al despliegue de comunicaciones inalámbricas en el ámbito industrial, y vamos a ver cómo a día de hoy ya existen alternativas al 5G muy maduras en ese entorno que nos pueden permitir empezar a trabajar, pues ya digo, desde la perspectiva de ese paradigma desde ya. Entonces hablaremos del Wi-Fi industrial de alto rendimiento, que es un tema que nosotros pues desde Monolithic pues consideramos que nos ofrece muchísimo potencial desde ya sin tener que esperar a todo lo que nos esté por venir, que también será muy interesante de la mano del 5G. Muy bien. Y finalmente, pues entraremos en la parte, digamos, aquellos que lo deseéis, que nos queréis plantear algún tipo de ruego, algún tipo de pregunta, pues ya esto lo dejaremos para el final de la sesión. Empecemos hablando de retos, de los grandes retos que estamos viviendo en el entorno industrial. Yo voy a intentar ser muy sintético y voy a dar, antes de dar paso a Jordi, os voy a hablar de 3 pinceladas, voy a dar un par de pinceladas, 3 pinceladas, las que nosotros consideramos que son de alguna manera los grandes retos que desde el punto de vista industrial a día de hoy, dentro de lo que es todo lo que tiene que ver con la fabricación, por ejemplo, de equipos, todo lo que tiene que ver con la gestión de líneas de producción, lo que nosotros consideramos que son los grandes retos que a nivel industrial pues tenemos que afrontar en el corto y en el medio plazo, siempre con la mirada puesta en tener recorrido más allá, digamos, de las próximas semanas y meses, es decir, teniendo recorrido la visión puesta, pues eso, en el largo plazo, porque al final de lo que se trata es de tener un impacto duradero y realmente relevante.
El primer reto, si a mí alguien me preguntara, Fran, después de haber analizado, después de ver, después de hablar con clientes de un lado, de otro, después de analizar y ver diferentes informes de Deloitte, de PricewaterhouseCoopers, no sé, de las Big Four, si me tuvieras que decir cuál es el gran reto a que vosotros consideráis desde Monolith que se enfrenta a la industria a día de hoy, ¿cuál sería? Yo os diría que es la resiliencia. Es decir, tenemos que apostar por modelos que nos permitan trabajar desde un punto de vista muchísimo más flexible. Cuando hablamos de resiliencia, ¿de qué estamos hablando? Y esto os va a sonar. Resiliencia es la capacidad que tenemos de superar determinadas situaciones adversas. Eso es un concepto que se aplica mucho a las personas, sobre todo a las personas que han tenido que sufrir o que han tenido que superar, digamos, experiencias traumáticas. Os suena, ¿no? La actual crisis que todavía estamos en vías de solución y en vías de superación es realmente una experiencia traumática, ya no desde el punto de vista personal, para cada uno de nosotros, que también, sino desde el punto de vista empresarial y concretamente desde el punto de vista de la industria. Estamos sufriendo, digamos, un entorno, unas complejidades para las que ninguno estábamos preparados desde un punto de vista organizativo, y es evidente que desde el punto de vista de las cadenas de producción tenemos que ser capaces de introducir elementos que nos faciliten precisamente superar ya no solo esta, sino diferentes situaciones adversas que puedan aparecer en el futuro. ¿De qué situaciones adversas estamos hablando? Mirad, esto es una encuesta que nosotros seguimos mucho desde Monolith y que tiene que ver, digamos, con la encuesta que hacen en Estados Unidos la Asociación Nacional de Fabricantes, Manufacturers, en la que trimestralmente van publicando cuáles son las principales preocupaciones, digamos, de los principales o de los encuestados, aquellos elementos, aquellos actores que están trabajando precisamente en el despliegue de procesos productivos en esa industria. Y fijaros cómo más allá de todo lo que tiene que ver con la retención y la captación de talento, con la gestión del talento, fijaros cómo más allá de eso, fundamentalmente de lo que se habla es de incertidumbre. Se habla de incertidumbre relacionada con la situación de negocio a nivel de demanda, y fijaros cómo también se habla de incertidumbre relacionada con la oferta, con la gestión de proveedores, con la gestión de costes, con la gestión de plazos de entrega. Eso es algo que, ya os digo, desde Monolith, por ejemplo, nosotros estamos sufriendo en primera persona a la hora, digamos, de acceder al mercado y a la hora de trabajar, por ejemplo, con nuestros proveedores y poder facilitar nuestros productos y nuestros servicios a nuestros clientes. Es evidente, digamos, que todos estamos ahí, que todos lo estamos sufriendo, que todos lo estamos padeciendo. Nosotros os puedo decir que de primera mano estamos sufriendo precisamente eso, problemas relacionados con la gestión de la cadena de suministro. Ese tipo de incertidumbre, de alguna manera, nos pone sobre la pista de que buena parte de los retos que a día de hoy tenemos que tratar de superar y que tenemos que de alguna manera afrontar y que van a seguir estando ahí durante las próximas semanas, durante los próximos meses, y yo me atrevería a decir incluso durante los próximos años, tiene que ver con la cadena de suministro, la gestión de esa incertidumbre obligada a la cadena de suministro. Pero es que más allá de eso, también tenemos a día de hoy incertidumbres relacionadas con la gestión, digamos, de la demanda. Si algo ha hecho la situación que actualmente estamos sufriendo todavía relacionado con el COVID, es si algo nos ha enseñado y si algo ha acelerado, si algún proceso se ha visto acelerado, es precisamente los procesos de desintermediación que nos han acercado todavía más, incluso aquellos que estamos muy al principio de la cadena de valor, nos han acercado todavía más al consumidor final. Un consumidor que es cada vez más exigente y os diría que es incluso cada vez más volátil. Y esto lo que ha hecho ha sido fundamentalmente incrementar, digamos, los picos de demanda en determinados momentos, en definitiva, incrementar la volatilidad, digamos, de todo lo que está viniendo por parte de un cliente, pues ya lo digo, cada vez, digamos, más exigente y más incierto, más difícil de predecir. Esto en un entorno, como decía, en el que además tenemos problemas, digamos, desde un punto de vista de gestión de la cadena de suministro. Esto nos sitúa en una coyuntura compleja, problemas de cadena de suministro y problemas de gestión de la demanda. Bueno, esto ya podríamos decir que en sí mismo es la tormenta perfecta. ¿Qué hay más allá a nivel de retos, a nivel de problemáticas? Pues bueno, tenemos el tema que yo os diría que es un tema constante del que venimos hablando desde hace ya muchísimos años y que va a seguir estando ahí, que es el que tiene que ver con la ciberseguridad. Eso va a ser otro de los elementos, digamos, que van a plantearnos un reto durante todo 2021 y durante los años venideros. Y está relacionado también con las inversiones que de alguna manera todas las empresas o la mayoría de las empresas están haciendo a nivel de digitalización. En la medida en que cada vez estamos más expuestos ahí, pues es evidente que esto va a suponer un reto cada vez mayor.
Al final de mi presentación y al final de mi intervención haré un comentario sobre este tema que me parece que no será baladí, pero antes de hacerlo, pues permitidme que siga avanzando y ya al final os haré un comentario sobre lo que son, digamos, una reflexión sobre los costes que auténticamente estamos sufriendo a nivel de gestión de la ciberseguridad. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que nosotros, como gran reto fundamental, digamos, lo que tenemos que ser capaces de introducir dentro de nuestro prontuario, dentro de nuestro portfolio de soluciones, son elementos que nos permitan, pues eso, mejorar la agilidad de todo lo que tiene que ver con nuestra operativa. Con el objeto, pues eso, de hacer frente a una demanda fluctuante, a una cadena de suministros muchas veces, podemos decir, poco fiable, y además en un entorno complejo desde el punto de vista de la gestión de la ciberseguridad. ¿A qué nos lleva esto? Lo que comentábamos al principio. El primer gran reto, y eso es algo en el que la mayoría de las consultoras a nivel global y a nivel mundial están de acuerdo, es que las cadenas de producción tienen que ser más resilientes, tienen que ser capaces, digamos, de mejorar su capacidad de dar respuesta a situaciones adversas. ¿Por qué? Porque se prevé que esas situaciones adversas se van a seguir repitiendo en el futuro, tanto en el futuro inmediato como en el medio plazo. Entonces, ese es nuestro primer gran reto. Muy bien, dicho eso, tenemos un primer gran reto que pasa por ser más resilientes, por tener mayor capacidad de respuesta ante situaciones adversas, y eso, digamos, es un tema que podríamos, digamos, circunscribir dentro de todo el ámbito industrial y especialmente dentro de lo que es todo lo que tiene que ver con la función productiva dentro de ese ámbito industrial. A partir de ahí, planteémonos una serie de temas cuestionados o relacionados, digamos, con el tema de la productividad. Cuando nosotros hablamos de productividad, es evidente de que, y cuando estamos hablando, digamos, de gestión de la demanda por un lado y gestión de la cadena de suministro por otro, es evidente que todo esto va a afectar de manera determinante a nuestra capacidad productiva. ¿Qué entendemos por productividad? Productividad es el cociente entre lo que soy capaz de producir en un periodo determinado de tiempo y los recursos que necesito precisamente para conseguir ese nivel de producción. Te dicen, no sé, hemos conseguido, no sé, producir 10.000 piezas en un año. Y al año siguiente hemos conseguido, pues eso, duplicar la producción, 20.000 piezas. ¿Hemos duplicado nuestra productividad? Yo diría, depende. Has duplicado tu producción. Habrás duplicado tu productividad si has conseguido precisamente hacer eso, duplicar la producción utilizando los mismos recursos. Es importante discernir entre los conceptos de producción y productividad. La productividad liga mi capacidad productiva a los recursos que destino precisamente para conseguir ese nivel de producción. Dicho eso, cuando hablamos de hiperproductividad, fundamentalmente lo que estamos hablando es de la capacidad que yo tengo para hacer crecer mi productividad de una manera exponencial, de una manera importante. Y es evidente que ese puede ser un gran objetivo para cualquier compañía que se dedique precisamente a gestionar líneas de producción, que tenga sus propias líneas de producción o gestione líneas de producción para terceros. Ahora bien, vinculado con el reto que os comentaba al principio, a día de hoy, el mayor reto al que se enfrenta la industria, desde la perspectiva, digamos, de ser resilientes, desde la perspectiva de ser flexibles, desde la perspectiva de ser capaces de dar respuesta a determinadas situaciones adversas, el mayor reto no pasa por incrementar nuestros niveles de productividad de manera completamente indiscriminada. El mayor reto pasa por incrementar la capacidad de respuesta en las líneas de producción precisamente a esos determinados picos de demanda o a esos problemas que pueden aparecer precisamente cuando tengo problemas en la cadena de suministro. Esa resiliencia, como yo, precisamente gracias a la implementación de mecanismos de hiperproductividad o de superproductividad, puedo precisamente hacer frente a esas coyunturas complejas y adversas que sé que eventualmente van a acabar apareciendo. Resiliencia. Es importante que os quedéis con ese concepto porque es el concepto clave. Resiliencia, flexibilidad es el concepto clave que de alguna manera se está imponiendo y que se está convirtiendo en trending topic, digamos, dentro de la industria y dentro de este entorno. Muy bien, llegados a ese punto, la pregunta es, muy bien, necesitamos incrementar nuestros niveles de productividad, ser hiperproductivos si queréis, y además lo tenemos que hacer de una manera inteligente, y por productividad inteligente tenemos que hacerlo además, digamos, dando respuesta a determinadas coyunturas complejas, siendo flexibles, siendo resilientes. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues yo os diría que la respuesta tiene que ser sí o sí tecnológica.
Bueno, es evidente que nosotros como Monolithic somos una empresa tecnológica y es evidente que nosotros vemos la solución dentro de nuestra propia propuesta, por eso nos dedicamos a ella. Pero fijaros que no es una cosa que solo digamos nosotros. Aquí os planteo, fijaros los resultados de un estudio, por ser muy escueto, de McKinsey, digamos una de las Big Four, una de las grandes actores a nivel global, dentro también del ámbito industrial, en el que plantea su experiencia con empresas que han implementado procesos de transformación digital dentro de la industria. Y nos comentan cómo en ese estudio, cómo sus clientes, los clientes que más han avanzado en ese ámbito, están de alguna manera experimentando incrementos en la producción de entre el 10 y el 200%. Están además reduciendo costes en el entorno entre el 5 y el 40%. Fijaros, si incremento producción y reduzco costes, lo que en realidad estoy haciendo es incrementando en mis niveles de productividad. Y además, se está dando un caso, y es que la implantación de procesos vinculados a la industria 4.0 y los procesos de transformación digital en ese entorno nos están permitiendo o están permitiendo que las empresas reduzcan su lead time, su time to market, de una manera muy importante. Hablamos del entorno entre el 30 y el 90%. En realidad, si yo incremento mi productividad y lo hago reduciendo mi plazo de entrega, en realidad lo que estoy haciendo es incrementando mi flexibilidad, mi capacidad de respuesta también ante situaciones adversas, que es precisamente lo que comentábamos. Conclusión, la respuesta es tecnológica y es ahí donde de alguna manera debemos centrar muchas veces nuestros esfuerzos con el objeto de conseguir pues ese objetivo que nos planteamos a nivel de retos. Dicho eso, desde un punto de vista tecnológico, es evidente que, y eso es algo que se ha hablado y que se viene hablando y que se va a seguir hablando, es el rol del IoT, del Internet of Things y de la inteligencia artificial en ese ámbito. Cuando hablamos de IoT, cuando hablamos de Internet of Things, básicamente de lo que estamos hablando es de la interconexión digital de los objetos a Internet. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de generar datos que eventualmente, mediante la aplicación de una capa de inteligencia, mediante la implementación de procesos de inteligencia artificial, me permita generar conocimiento allí donde originalmente solo tenía datos. Es decir, pasamos del dato a la información y de la información al conocimiento. Conocimiento que me va a permitir, entre otras cosas, pues eso, mejorar mis niveles de productividad. Esto es un concepto que después ya aterrizará mejor Jordi, y que además pues, me va a permitir ser más flexible, más resiliente, tener más capacidad de respuesta ante determinadas eventualidades. No me voy a extender en este punto, simplemente deciros que ya existen compañías que están trabajando en este ámbito, en este contexto, que han avanzado en esta línea, cosa que les ha permitido pues, empezar a implementar mejoras realmente relevantes desde el punto de vista también del negocio. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas que han trabajado en lo que es la planificación de la demanda gracias a la implementación de procesos de inteligencia artificial. Un caso lo tenemos en L'Oréal. Tenemos la posibilidad también de repensar, de reconsiderar todo lo que tiene que ver con el diseño de producto, con el diseño de soluciones, es el caso de Intel. Mejorar nuestra capacidad de gestionar adecuadamente los procesos logísticos, los inventarios, los stocks, DHL. Capacidad productiva, reducción, digamos, o incremento del ritmo de producción, reducción de las paradas técnicas, este es el caso, digamos, de Mitsubishi Electric. La implementación, por ejemplo, de procesos, digamos, de Machine Vision relacionados con el control de calidad. Esto es un tema que está ya muy extendido. Aquí os pongo, digamos, uno de los pioneros en este ámbito fueron los fabricantes de neumáticos Bridgestone, pero a día de hoy es un tema que está muy extendido. En cualquier caso, es una aplicación de la inteligencia artificial precisamente con la mirada puesta en mejorar procesos de negocio vinculados a la industria. Control de procesos, por supuesto, Unilever. Y después, ahora Jordi nos comentará temas relacionados con el mantenimiento preventivo y predictivo. Pues bueno, en ese ámbito, digamos, General Motors fue también uno de los pioneros a la hora de empezar a mejorar su capacidad de gestión, digamos, de determinadas incidencias en la línea de producción gracias precisamente a la implementación de procesos de inteligencia artificial. Dicho eso, y con esto ya acabo, lo que quiero que veáis es que detrás de todo esto lo que hay evidentemente es una voluntad de ir más allá, digamos, del status quo presente y de utilizar la tecnología para introducir elementos relacionados con la innovación disruptiva. Una innovación disruptiva, a diferencia de la innovación incremental, es aquella que impacta decisivamente en las reglas de negocio y que cambia, por extensión, las reglas del juego. Es evidente que el uso de las tecnologías o de este tipo de tecnologías de manera adecuada realmente puede llegar a tener esa capacidad. Que por otro lado, lo que nos va a permitir es generar ventajas competitivas sostenibles sobre
otros competidores o otros players que no estén ahí. Ahora bien, fijaros que para que eso pase, se tiene que producir un cambio de paradigma. Ahora me explico exactamente a qué me refiero cuando hablo de cambio de paradigma. Si el primer reto que os comentaba a nivel de industria es precisamente la resiliencia, mejorar nuestra capacidad de respuesta, implementar procesos de hiperproductividad inteligente que me permitan ser más flexible, si ese es el primer gran reto, el segundo gran reto tiene que ver con mi capacidad para implementar procesos de adopción tecnológica, la llamada transformación digital, dentro de la industria 4.0, que precisamente me permitan utilizar la tecnología en ese ámbito, en ese contexto, con ese propósito, el de conseguir, pues eso, líneas de producción, procesos productivos muchísimo más eficientes desde el punto de vista de su capacidad de respuesta, más resilientes. Ahora bien, y este es el tercer reto, y con esto quiero ya acabar, para que eso pase, tenemos que ser capaces de cambiar el paradigma, tenemos que ser capaces de superar determinados prejuicios. Os comentaba el tema de la ciberseguridad. Desde un punto de vista de ciberseguridad, aquí fijaros que Deloitte, digamos, nos habla de los 4 conceptos claves en el mundo de la ciberseguridad en el ámbito industrial. Nos hablan de la seguridad en sí misma, nos hablan de factores estratégicos, nos hablan también de resiliencia, de capacidad de respuesta ante determinados elementos que puedan acontecer en el ámbito de la ciberseguridad, y después nos hablan también de la necesidad de implementar procesos de vigilancia en ese ámbito y en ese contexto. Fijaros cómo desde el punto de vista estratégico, cuando se habla de gestión de la ciberseguridad, se habla de prioridades. Y se habla de prioridades relacionadas con lo que os he comentado, el Internet de las cosas, los procesos de digitalización y siempre vinculados al entorno, al contexto de la industria 4.0. Ahora la pregunta que yo os hago es, desde un punto de vista de ciberseguridad, cuando hablamos del coste de la ciberseguridad, siempre estamos pensando del coste que supone de manera directa, de los costes directos. ¿Cuánto tiene que pagar una compañía, por ejemplo, para recuperar determinados procesos que han sido atacados por un ciberdelincuente y que de alguna manera le pide, pues no sé, le para la producción y le pide un rescate por la misma? Ese es este ejemplo, pues es un ejemplo extremo. Ahí tenemos un coste directo. Pero tenemos otros costes directos relacionados, digamos, con toda la implementación de procesos ciberseguros, con toda la contratación de servicios externos, con todo el despliegue de redes que se están haciendo precisamente en ese ámbito. Todo eso son costes directos. Ahora bien, lo que quiero introducir y lo que me gustaría que acabaréis, y con esto quiero acabar las reflexiones, ¿cuál es el coste de la ciberseguridad desde el punto de vista del coste de oportunidad? ¿A qué estamos renunciando muchas veces precisamente por salvaguardar la seguridad en nuestras instalaciones? Y es un tema importante y es un tema relevante, porque muchas veces una de las principales barreras que nos estamos encontrando a la hora, digamos, de implementar procesos de adopción de determinadas tecnologías en el ámbito, sobre todo industrial, tiene que ver con elementos más vinculados a la ciberseguridad y a las amenazas que ahí vienen, que no al aprovechamiento de las oportunidades que también aparecen precisamente en ese contexto y en ese ámbito. Es evidente que también hay un coste de oportunidad ahí que debemos ser capaces, digamos, de superar. No todo pasa por decir que no, sino fundamentalmente es salvaguardando la seguridad de mis instalaciones, cómo puedo aprovechar esos elementos que determinadas tecnologías pues ya me están ofreciendo. Y con esto, con esta reflexión quiero acabar y ahora ya pues voy a dar paso a Jordi, digamos, para que nos comente y nos acabe de aterrizar estos conceptos y nos acabe de hablar de los elementos que de alguna manera nos van a permitir configurar, pues eso, una serie de procesos que tienen que acabar con la implementación, pues esos, de mecanismos de hiperproductividad inteligente también en el entorno industrial. Jordi, te doy el paso, te cedo la pantalla. Gracias, Fran. Muy interesantes. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Como bien explicaba Fran, a mí me va a tocar aterrizar un poco todos estos conceptos y definir algunos de los elementos que van a impactar de manera clara y evidente en todo lo que tiene que ver con ese concepto de hiperproductividad del cual estábamos hablando. Bien, para eso, vamos a ver quién arranque la presentación. Fantástico. Para eso vamos a plantearnos básicamente 3 conceptos. El primero tiene que ver con el mantenimiento, el segundo va a tener que ver con ese nuevo modelo de negocio que surge del uso inteligente de las tecnologías vinculadas al Internet de las cosas, el producto como servicio, y finalmente hablaremos
de la tecnología inalámbrica en el entorno industrial, ¿no? Hablemos un poco del mantenimiento, ¿no? Y qué impacto tiene en ese concepto de hiperproductividad al cual se refería Fran. Bueno, lo que es importante cuando nos planteamos el concepto de mantenimiento y una estrategia al respecto es tener muy claro qué es lo que vamos a tener que medir y controlar, ¿no? Y lo que es obvio es que de alguna manera, para, insisto, conseguir impactar de manera positiva en ese concepto de hiperproductividad, donde, como bien explicaba Fran, hablamos de la relación entre la capacidad productiva y los recursos que utilizo para conseguir esta capacidad productiva, pues la estrategia de mantenimiento, por un lado, va a tener en cuenta conceptos vinculados a la disponibilidad y rendimiento de mi maquinaria, de mis líneas de producción, y va a tener muy en cuenta también los costes de mantenimiento que se derivarán para que esa disponibilidad y ese rendimiento sea máximo. Según Deloitte, en uno de los múltiples informes que han hecho al respecto, nos dicen dos cosas que son verdaderamente interesantes, ¿no? La primera es tener muy claro el tipo de estrategia de mantenimiento que vamos a llevar a cabo en nuestras compañías, en nuestras factorías, partiendo de la base de que si esa estrategia de mantenimiento no es óptima, podemos llegar a reducir la capacidad productiva hasta un 20%, ¿no? Algo muy importante. Y por otro lado, también lo que nos dicen es que tengamos muy en cuenta que no solo se trata de incrementar la capacidad productiva por la vía del mantenimiento, sino también se trata de evitar precisamente paradas no planificadas o tiempos de inactividad. Y ellos dicen que de media el coste que todo ese tipo de paradas no previstas suponen para las compañías fabricantes está alrededor de los 50.000 millones de dólares anuales. Por lo tanto, lo que sí que vemos evidentemente es que hay un importante camino a recorrer cuando nos planteamos la hiperproductividad y cuando nos hacemos ese planteamiento desde la óptica del mantenimiento. Evidentemente, cuando hablamos de mantenimiento, todo esto ha ido surgiendo diferentes evoluciones. Hemos pasado del mantenimiento, vamos a decir, reactivo o correctivo, que es aquel que se produce en el momento que hay una falla en nuestras máquinas, y hemos ido avanzando hacia el mantenimiento preventivo y finalmente el mantenimiento predictivo, ¿no? Evidentemente, todo esto es consecuencia de la irrupción de la tecnología en nuestras fábricas, de la generación de información y del uso inteligente de las mismas, ¿no? Comparemos especialmente las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo, partiendo de la base que la estrategia de mantenimiento correctivo es la más inóptima por su propia naturaleza, ¿no? Fijémonos que lo que es muy importante cuando nos planteamos estas estrategias de mantenimiento es siempre tener una visión a largo plazo. Y una visión a largo plazo desde el punto de vista de la rentabilidad, desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista de la hiperproductividad. En el gráfico que vemos a la izquierda, lo que estamos viendo es cuáles son los costes de implementación y los costes que se generarán en función del tipo de estrategia de mantenimiento que nos lleguemos a plantear. Evidentemente, en una estrategia basada en el mantenimiento reactivo o correctivo, los costes de implementación son nulos, básicamente porque no hay que hacer nada, como mucho tener los recursos preparados para llevar a cabo una acción cuando fuere oportuno. Sin embargo, trabajar de esta manera no nos va a permitir planificar las cuestiones y a la larga va a suponer un coste extremadamente alto. Todo y que al principio ese coste sea muy reducido, como podemos ver. Cuando nos planteamos una estrategia vinculada al mantenimiento preventivo, es obvio que vamos a tener que realizar inversiones en lo que tiene que ver con la sensorización de nuestras máquinas, de nuestras líneas de producción, para empezar a recoger información que nos permita entender al menos qué es lo que está pasando, ¿no? Y a partir de aquí aplicaremos, analizaremos esa información y nos plantearemos algún tipo de acción al respecto, ¿no? De aquí van a surgir las típicas paradas de mantenimiento planificadas. Es decir, planificamos en base a la información que vamos obteniendo. Sin embargo, cuando queremos avanzar en este tipo de estrategias de mantenimiento y llegar a una estrategia de mantenimiento totalmente predictiva, lo que sí que se vislumbra es que la inversión inicial es muchísimo mayor. Ya no solo porque tenemos que incorporar esa arquitectura de sensores que nos van a generar la información necesaria para saber lo que está pasando, sino porque también vamos a necesitar incorporar arquitecturas para poder analizar de manera potente esa información, ¿no? Hablamos de arquitecturas con capacidad de inteligencia artificial, arquitecturas que sean capaces de analizar de manera muy ágil
y muchas veces en tiempo real lo que está ocurriendo en nuestras máquinas. Por lo tanto, la inversión inicial, como podemos imaginar, es muchísimo más importante. Sin embargo, lo que sí que se vislumbra es que trabajando de esta manera vamos a impactar en los costes que posteriormente se van a producir, ¿no? Porque vamos a estar preparados no solo para prevenir situaciones que se van a producir, sino para predecir situaciones que en principio no deberían producirse. Con lo cual, lo que hacemos es mejorar muchísimo las estrategias y los costes vinculados al mantenimiento, disminuimos de manera drástica los mantenimientos planificados y conseguimos al final reducir los costes y incrementar la disponibilidad y la eficiencia de nuestras instalaciones. Desde el punto de vista del mantenimiento predictivo, y volvemos un poco al informe de Deloitte del que hablábamos hace un rato, Deloitte nos plantea dos cuestiones que de alguna manera refuerzan eso que estoy diciendo, ¿no? El trabajar con estrategias de mantenimiento predictivo lo que nos permite es aumentar el tiempo de actividad y disponibilidad de nuestros equipos, de nuestras maquinarias, hasta un 20%. Y además nos permiten, de nuevo, reducir los costes de mantenimiento hasta un 10%. De tal manera que lo que estamos consiguiendo es generar unas estrategias de mantenimiento mucho más óptimas desde el punto de vista de los costes y mucho más eficientes desde el punto de vista de la disponibilidad. Como decimos, lo que nos permite ese mantenimiento predictivo es anticiparnos a que los problemas se produzcan desde una óptica muchísimo más avanzada de la que podría proporcionarnos una estrategia de mantenimiento preventivo. Evidentemente, para poder desarrollar esas estrategias de mantenimiento predictivo es necesario tecnificar todas nuestras instalaciones y lo tenemos que hacer desde diferentes puntos de vista y desde diferentes lugares, ¿no? Desde los sensores que van a incorporarse a esas maquinarias, a esas líneas de producción para recoger una serie de información, desde las redes de comunicación que de alguna manera nos van a permitir conectarnos con esos sensores y recoger la información, desde esas herramientas que nos van a permitir actuar de manera remota en esas instalaciones cuando fuere oportuno, e incluso toda la parte de análisis predictivo y análisis automático, ¿no? Que nos lleva a integrar ya herramientas, en muchos casos software, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que vemos es que detrás de las estrategias de mantenimiento predictivo hay una gran carga de componente tecnológica que tenemos que tener muy en cuenta y que es la que, de alguna manera, como decía hace un rato, impacta a la hora de plantearnos implementar este tipo de estrategias. Pero, sin embargo, estamos absolutamente convencidos, y así lo refuerzan los diferentes estudios a los cuales nos hemos dirigido para preparar esta ponencia, de que esa inversión inicial se va a ver recompensada con creces. Para decir esto que comento, pues también añadimos otra información de otro estudio en el cual vislumbramos ya desde un punto de vista mucho más concreto cuáles son las ventajas que nos ofrece el mantenimiento predictivo, ¿no? Desde la reducción de costes de mantenimiento, hablamos en torno al 20-25%, desde la reducción de averías, donde aquí evidentemente el impacto es muchísimo mayor, donde también, como ya hemos dicho, reducimos el tiempo de parada y donde finalmente, y yo creo que es de lo que se trata, incrementamos ese concepto de productividad, ¿no? Por lo tanto, fijémonos, estamos incrementando la productividad, estamos reduciendo los costes asociados al mantenimiento para que esa productividad se pueda producir. Consecuencia de todo esto, hiperproductividad. Hablemos un poco de otro concepto que también está muy vinculado al uso inteligente del Internet de las cosas y que yo diría que de alguna manera lo que nos permite es ser capaces de navegar en este mundo tan complejo en el que estamos viviendo, ¿no? Comentaba Fran cuando hablaba de la cadena de suministro y cómo se estaba desintermediando y cómo nos estábamos acercando precisamente al consumidor final, ¿no? Con el objeto básicamente de conocerlo mucho más. Cuando hablamos del Product as a Service o el producto como servicio, precisamente en el fondo lo que va a permitir es eso, es desde una posición diferente en cuanto a fabricantes de maquinaria, nos va a permitir de alguna manera asegurar, uno, que los servicios o los resultados o lo que el cliente de alguna manera necesitaba de nuestras máquinas lo va a seguir teniendo, pero de otra manera. Y dos, nos va a permitir estar muy cerca del cliente, ya no solo para conocer al cliente, cosa que es fundamental, sino incluso para conocer nuestros productos y nuestras propuestas y adaptarlas de manera muchísimo más clara y muchísimo más acertada, de cara a que esos clientes
continúen estando satisfechos y continúen confiando en nosotros. Por lo tanto, insisto, es un cambio de paradigma muy importante, insisto, especialmente para las empresas fabricantes, pero si lo pensamos fríamente, nos va a permitir garantizar que el servicio que el cliente espera del producto que nosotros en una estrategia, vamos a decir, estándar, le estamos proporcionando, le estamos vendiendo, sino que además nos va a permitir conocer mucho más a nuestros clientes e incluso mucho más a nuestros productos, consiguiendo impactar de manera positiva en la satisfacción del cliente a través de esos servicios que cada vez van a ser mucho más ajustados a sus necesidades y van a ser mucho más óptimos porque los productos que vamos a crear se van a ajustar en tiempo y en forma a lo que el cliente necesita, ¿no? Como os decía, y resumiendo, ¿no? Cuando hablamos de las ventajas del Product as a Service, hablamos desde la vertiente del cliente. Es obvio, en las inversiones que los clientes tendrán que hacer en activos fijos, pues van a verse reducidas. Ya no va a ser necesario tener que invertir en grandes maquinarias. Las puedo alquilar, porque lo importante en el fondo quizás no es la maquinaria, es lo que esa maquinaria me proporciona, ¿no? Evidentemente, este tipo de maquinaria va a estar hiperconectada, ¿no? Y esa hiperconexión que va a tener nos va a permitir o le va a permitir a la compañía a la cual yo contrato estas maquinarias, pues que esos servicios de mantenimiento pues sean mucho más óptimos. Hablábamos hace un rato de mantenimiento predictivo. Pues eso va a ser posible. Y por lo tanto, desde la perspectiva del cliente, vamos a conseguir minimizar esos fallos y vamos a conseguir minimizar esos costes de mantenimiento y vamos a ser mucho más productivos. Y además, evidentemente, fruto de esa capacidad de comunicación que van a disponer esos equipos o esas líneas de producción, vamos a poder también disfrutar de equipos más actualizados que de alguna manera redunden en conceptos como la seguridad o en conceptos vinculados a nuevas funcionalidades. Desde luego, y lo comentaba hace un rato, desde el punto de vista del fabricante, aunque sea un paradigma difícil de entender, también aporta muchísimas ventajas. La primera es que el negocio va a ser más sostenible, porque vamos a tener unos ingresos recurrentes, y eso es muy importante. Además, vamos a conocer mucho mejor nuestros productos y el uso que nuestros clientes le dan, lo que nos va a permitir no solo entender qué es lo que el cliente valora y lo que no valora, sino nos va a permitir entender cómo está respondiendo ese producto e incluso nos va a permitir plantearnos posibles mejoras que impacten en esa calidad del servicio que el cliente espera al utilizar nuestros productos. Y lo que es más importante, el disponer de equipamiento conectado en esa estrategia de producto como servicio nos va a permitir estar, ahora sí, mucho más cerca de nuestro cliente, pero mucho más cerca de verdad, desde el uso, desde la realidad de lo que el cliente hace verdaderamente con nuestros equipamientos. Y eso es una fuente de información tremendamente potente. Además, y creo que también es relevante, el dirigirnos hacia estrategias de producto como servicio también tendrá un impacto muy importante en el mundo en el que vivimos, donde hablamos de un mundo mucho más verde, mucho más sostenible y donde el concepto de economía circular cada vez está cogiendo más peso y más interés. El producto como servicio impacta de manera importante en este tipo de estrategias y facilitan esas estrategias de economía circular, dotando de mayor ciclo de vida de los productos y además haciéndolo de una manera verdaderamente inteligente. Por lo tanto, el adoptar una estrategia de producto como servicio también puede impactar en esa responsabilidad social corporativa de la cual cada vez más hay una mayor conciencia. Como decíamos, para que el producto como servicio se pueda desarrollar, lo que es obvio y es evidente, y lo comentaba Fran también en su presentación, el uso de la tecnología va a ser un gran qué. Y en este caso hablamos de tecnologías IoT, tecnologías IoT que nos van a permitir disponer de equipos conectados que van a ser la base para conseguir recoger toda esa información que nos permita entender cuál es el uso de nuestros productos y poder facturar a nuestros clientes por esos usos. Nos van a permitir entender qué funcionamiento y qué uso se le da a nuestros productos para poder mejorarlos, identificar áreas donde generar nuevas posibilidades y nos van a permitir conocer muchísimo más a nuestros clientes, cosa que es en estos momentos fundamental. Para acabar ese apartado, lo que es obvio y evidente es que actualmente este tipo de estrategias van a estar muy vinculadas a aquellas industrias que estén creando productos, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de industrias que pueden verse perfectamente impactadas en positivo
por este tipo de estrategias, ¿no? Hablamos de empresas que se dedican a fabricar electrónica de consumo, o bienes de consumo, o muebles, o equipamiento médico, o equipamiento de movilidad, al final. Pero pensemos que esto va a ir mucho más allá, ¿no? Esto es la primera ola, es la más evidente, pero yo os diría que ese concepto de propiedad del equipamiento va a cambiar. Es algo que también estamos viendo en otros ámbitos, como podría ser el de la movilidad, el de la automoción, ¿no? Y como grandes players como SEAT, pues ya han apostado claramente por él, ¿no? Por lo tanto, insisto, es un cambio de paradigma muy importante que creemos que tiene mucho sentido y que como consecuencia del despliegue y la irrupción de todas las tecnologías IoT, esto va a ser una verdadera realidad en muy poco tiempo. Finalmente hablamos de las tecnologías de comunicación inalámbrica en el ámbito industrial, fundamental, ¿no? Si estamos entendiendo que para conseguir tener líneas de producción o equipamiento más productivo, vamos a necesitar datos, vamos a necesitar sensorizar esos datos. Es obvio que plantearse estrategias con redes de comunicación inalámbrica va a ser un gran qué. No por el hecho de que las comunicaciones cableadas no funcionen, sino porque las ventajas que incorpora la red inalámbrica son múltiples y evidentes y van a facilitar, otra vez de nuevo, que se puedan llevar a cabo estos despliegues que nos permitan, a partir de aquí, plantear esas estrategias vinculadas al mantenimiento predictivo o esas estrategias a la hora de crear equipamientos que venderemos como producto o como servicio, ¿vale? A partir de aquí, permitirme que de alguna manera plantee un poco una reflexión que hace Bosch en el ámbito industrial, ¿no? Donde lo que sí que es importante, más allá de esa capacidad de comunicación, más allá de esa capacidad de generar información, hay elementos que son perfectamente asociados al entorno industrial, ¿no? Hablamos de esa comunicación confiable, de esa comunicación segura, de esa alta velocidad, de esa latencia. Bueno, las tecnologías de comunicación que están apareciendo van a permitir todo eso. Y tal y como dice Bosch, al concreto del 5G, pues precisamente esa tecnología lo que va a permitir es conseguir que esa transmisión de información, que esa transmisión de datos, pues sea efectivamente confiable, que sea muy segura, que tenga una alta velocidad con tiempos de respuesta cortos y que en definitiva lo que persiga y lo que facilite es que esas líneas de producción, esos equipamientos industriales sean flexibles, sean adaptables, sean en definitiva resilientes. Un estudio que lanza anualmente la compañía HMS, donde nos presenta un poco el estado del arte de las diferentes tecnologías que están presentes en el ámbito industrial, nos dice que efectivamente la tecnología inalámbrica empieza a aparecer y que además efectivamente el peso que tiene hoy, digamos que es residual, ¿no? Evidentemente las tecnologías que más se utilizan en el ámbito industrial a la hora de comunicar los diferentes elementos para automatizar los procesos, pues suelen ser tecnologías cableadas en el ámbito de la industria de Ethernet o en el ámbito de los buses de campo. Sin embargo, lo que también se vislumbra es que la irrupción de las tecnologías celulares, y concretamente hablamos de las tecnologías 4G y especialmente de la tecnología 5G, van a actuar como un potente catalizador para que esa fábrica inteligente realmente pueda llevarse a cabo, ¿no? Y cómo además lo van a hacer de manera mucho más simple, con arquitecturas más sencillas de desplegar, más sencillas de mantener y por lo tanto que aportarán mayor flexibilidad, mayor agilidad a la hora de plantearnos estrategias que nos permitan, en definitiva, insisto, recoger más información y tener la capacidad de analizarla para tomar decisiones, os diría que en tiempo real. Desde el punto de vista de la convivencia en las dos tecnologías que nosotros planteamos, como son el 5G y el Wi-Fi, vemos que hay un paralelismo bastante evidente, ¿no? En el gráfico de la izquierda lo presentamos porque, si bien es cierto que en la tecnología Wi-Fi no existen verdaderamente las generaciones, sí que podríamos decir que se han producido generaciones en tanto en cuanto al tipo de tecnología inalámbrica, pasando de tecnologías con una velocidad de transferencia de datos pequeña, en torno a los 2 megabits por segundo, hasta llegar con la irrupción del Wi-Fi 6 a casi los 7 gigabits por segundo. Y en el caso de la tecnología celular, pues la situación es muchísimo más disruptiva, ¿no? Donde la tecnología celular nace como una tecnología analógica y centrada para la transmisión de voz, y conseguimos avanzar paulatinamente hasta llegar a una tecnología
eminentemente digital y con unas tasas de transmisión de datos espectaculares, ¿no? En cualquier caso, lo que también es evidente es ver que esas dos tecnologías no es que se vayan de alguna manera a solapar y vayan de alguna manera a liquidarse unas con las otras, ¿no? Lo que va a ocurrir de alguna manera es que esas tecnologías van a ser capaces de coexistir de manera ágil y de manera, os diría que muy práctica, ¿no? De hecho, en el fondo, eso es lo que el Internet de las cosas presupone, ¿no? Esto no va de encontrar cuál es la mejor de las tecnologías, esto va de encontrar cuál es la solución tecnológica más adecuada para cada caso de uso. Y en el caso de las tecnologías inalámbricas, ya sea 5G o ya sea Wi-Fi, eso también se va a producir hasta el punto de que en algunos casos vamos a coexistir con ambas tecnologías. ¿Cuáles son los beneficios que las tecnologías inalámbricas pueden proporcionar en la industria? De alguna manera ya hemos ido hablando de ellos, ¿no? Cuando hemos hablado de la producción y todo lo que es esas estrategias de mantenimiento que van a hacer que esa producción sea mucho más productiva. Cuando hablamos de la seguridad, pues hablamos de que son redes menos invasivas, son redes que pueden actuar de manera redundante, son redes que nos van a permitir ofrecer muchísima más información de la que ya tenemos actualmente. Hablamos de soluciones que van a reducir los costes, no solo desde el punto de vista de la puesta en marcha de las mismas, donde, como os decía, la implementación o el despliegue es mucho más sencillo, sino incluso por la capacidad de recoger y posteriormente analizar datos. Hablamos de la eficiencia en la gestión de los plazos. Bueno, desde el momento en que tenemos todo un sistema perfectamente automatizado y perfectamente sensorizado, es obvio que eso nos va a permitir optimizar y eficientar todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. El utilizar tecnologías inalámbricas no nos va, de alguna manera, a ligar a tener unas posiciones perfectamente determinadas por el hecho de tener unas infraestructuras instaladas de una determinada manera. El disfrutar de tecnologías inalámbricas hace que los entornos productivos sean mucho más movibles y, por tanto, mucho más flexibles y eficientes. Y finalmente, el hecho de utilizar tecnologías inalámbricas, y yo os diría en este caso que combinando la información que obtenemos de estas soluciones inalámbricas con las soluciones que ya tenemos implantadas en las industrias, nos van a permitir, en definitiva, tomar decisiones en tiempo real y facilitar esas decisiones desde un punto de vista mucho más óptimo y eficiente. Hablemos un poco de una vez que vemos claro que las tecnologías inalámbricas tienen muchísimo sentido en el ámbito industrial y que es obvio que aportan una serie de ventajas perfectamente identificadas, centrémonos un poco en el 5G como tecnología inalámbrica que hoy está en boca de todo el mundo y que de alguna manera va a actuar como un tractor verdaderamente definitivo a la hora de plantear esa transformación digital que las compañías en general, y diría que las industriales en particular, van a necesitar, ¿no? Hablemos un poco del 5G como esa tecnología que, como os decía anteriormente, es una evolución de una tecnología que surge en los años 80, ¿no? Y que parte de ser una tecnología analógica para acabar siendo una tecnología absolutamente digital con una capacidad de comunicación tremendamente importante. Cuando estamos diciendo de que estamos en la era de los datos, el disponer de una tecnología con esa capacidad de comunicación va a ser un elemento fundamental, pero no suficiente, como veremos a continuación. Cuando nos planteamos la tecnología 5G, y no quiero entrar en conceptos demasiado técnicos, no es el motivo de la presentación de hoy, lo que sí que es importante es poder analizarla desde 3 puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de ese triángulo en la parte superior, lo que se conoce como Enhanced Mobile Broadband. Aquí lo que estamos viendo es que esa tecnología 5G nos va a permitir unos volúmenes de transferencia de datos verdaderamente espectaculares. Hablamos de transferencias de datos que pueden superar los 10 gigabits por segundo y sistemas de red que van a permitir unos volúmenes de tráfico sencillamente espectaculares. Pero eso no es todo. Si nos fijamos en la parte de la izquierda y hablamos del Massive Machine Type Communication, la tecnología 5G también es capaz de soportar soluciones de ultra bajo coste, con lo cual lo que nos permite es disponer de dispositivos de un nivel de autonomía muy alto, llegando incluso a los 10 años. Y no solo eso, sino que además con un nivel de densidad por kilómetro cuadrado sencillamente espectacular. ¿Esto para qué va a servir? Pues pensemos en los sensores que nos tienen que proporcionar información.
Habrá una serie de información que realmente tenga cabida utilizando este tipo de tecnología 5G. Y finalmente tenemos la tecnología 5G desde el ámbito de la fiabilidad, desde el ámbito de la latencia, ¿no? Lo que se conoce como ultra reliable low latency, ¿no? Latencias de menos de 1 milisegundo, es decir, prácticamente en tiempo real y con un nivel de disponibilidad del 99,999%. Yo os diría que esto es prácticamente como si fuese un cable físico, ¿no? Desde esta óptica es a partir de la cual vamos a poder plantearnos qué tipos de soluciones podremos utilizar basándonos en la tecnología 5G en función de las necesidades que tengamos, ya sea de un gran tráfico de datos, ya sea de una alta autonomía o ya sea de una bajísima latencia o una altísima disponibilidad. Es importante también comentar en este punto la posibilidad que ofrece las redes 5G de poder desplegarse, ¿no? Especialmente en el ámbito industrial, donde, como decíamos hace un momento, el concepto de privacidad es verdaderamente importante, ¿no? Bueno, pues las redes 5G nos van a permitir poder desplegarlas mediante estrategias de redes públicas o estrategias de redes privadas. Y eso es importante, porque en función de la criticidad de los procesos productivos o de la información que estamos manejando, nos podremos plantear un tipo de estrategia u otra. Pero no solo eso, pensemos que otra de las grandes ventajas que aporta el 5G es lo que se conoce como network slicing, que básicamente, para que me entendáis, es como dentro del espectro de comunicación de 5G vamos a poder trocearlo y generar pequeñas subredes virtuales con un alto nivel de seguridad, de fiabilidad y de disponibilidad. Por lo tanto, en definitiva, lo que vemos es que precisamente el disponer de esa tecnología de comunicación inalámbrica como es el 5G va a incorporar toda una serie de beneficios muy importantes para la industria y es por ello por lo que se dice, yo creo que de manera bastante acertada, que va a ser el tractor principal para que de una manera ya definitiva las compañías transiten hacia ese concepto de transformación digital. Como principales beneficios, los que veis aquí, ¿no? Hablemos de una automatización total. Es obvio y evidente que las factorías, las fábricas ya están automatizadas, pero no en su totalidad. El 5G nos va a permitir una automatización global, nos va a permitir conectar procesos que quizás hasta ahora no estaban del todo conectados y que de alguna manera pueden tener impacto en el proceso productivo. Con 5G eso lo vamos a poder hacer. Evidentemente, flexibilidad por ese concepto inalámbrico, ¿no? Que lo que nos permite es no estar sujetos a unas arquitecturas totalmente predefinidas. Una alta disponibilidad. Hablamos del mantenimiento predictivo como elemento que de alguna manera pues, nos permite garantizar que efectivamente esa disponibilidad sea muy alta. Hablamos de soluciones seguras y protegidas. Seguras ya no solo desde el ámbito del cifrado de los datos y por lo tanto de evitar que esos datos puedan circular de manera indebida, sino también de esa sensorización de nuestras maquinarias para anticiparnos a situaciones de cierto peligro, ¿no? El sensorizar todo esto y hacerlo además con soluciones de muy baja latencia nos va a permitir incluso actuar de manera casi en tiempo real y eso tiene un impacto muy importante en el concepto de seguridad de cara al trabajador. Hablamos de la sostenibilidad, ya no solo desde el punto de vista de la duración de las baterías, sino también desde el punto de vista de la duración de los equipamientos, puesto que el 5G también puede ser un elemento relevante a la hora de plantearnos esas estrategias de Product as a Service. Y finalmente nos va a permitir desplegar esas redes, ya sean públicas o privadas, en función de nuestras necesidades, en función de la criticidad de los datos que vamos a manejar, ¿no? Y nos va a permitir pues, poder desplegar una red privada 5G o nos va a permitir poder desplegar una red pública o una red pública mixta aprovechando esas funcionalidades como por ejemplo os comentaba del network slicing. Es obvio, por tanto, que el 5G es una tecnología que tendrá un impacto muy importante en el ámbito industrial. Pero sin embargo, lo que también tenemos que ser conscientes es que esa tecnología acaba de llegar. ¿Y eso qué significa? Que no es una tecnología madura, es una tecnología que necesita un tiempo de desarrollo, un tiempo de maduración, un tiempo de implantación para que realmente sea acogida. Y nosotros ante eso, y especialmente en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? con muchísima incertidumbre derivada de esta situación post-COVID, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Pues nosotros estamos convencidos que existen tecnologías inalámbricas que pueden acercarnos mucho a ese paradigma, ¿no? Que no van a ser el 5G, pero que nos van a acercar mucho. Y lo que es más importante, que nos van a permitir empezar desde ya. Cosa que con el 5G vislumbramos que aún va a faltar un poco para que eso se produzca, ¿no? Es lo que hemos venido a denominar Wi-Fi industrial de alto rendimiento. Mirad, en un informe que emite Emerson conjuntamente con Cisco el año pasado, ya plantean que el Wi-Fi industrial incorpora una serie de ventajas en la industria. No os voy a engañar, esas ventajas podríamos asociarlas al 5G y serían prácticamente las mismas. Efectivamente. Es decir, el Wi-Fi industrial como tecnología inalámbrica va a permitir toda una serie de ventajas que si somos capaces de aprovecharlas, pues van a permitir que nuestras fábricas, que nuestros equipamientos sean mucho más óptimos, que sean mucho más productivos. Ahora bien, entendemos que el Wi-Fi no solo va a ser suficiente, ¿no? Como os decía, desde el momento en que el 5G aún no es una realidad patente, es una realidad que ha sido anunciada a finales del 2019 y que está en fase de despliegue, está acabando de madurarse, cuyos costes os diría que quizás son más elevados de lo que nos gustaría y donde además desde el punto de vista de dispositivos aún no hay un ecosistema potente. Esto es lo contrario de lo que le ocurre al Wi-Fi, ¿no? Cuando hablamos de la tecnología Wi-Fi hablamos de una tecnología madura, que no significa obsoleta, una tecnología que ya se conoce y que ya está disponible para su uso, una tecnología que además está evolucionando de manera muy importante. Recientemente se anunciaba el nuevo estándar Wi-Fi 6, donde podemos vislumbrar prestaciones no tan potentes como el 5G, pero casi, y donde además, como os decía anteriormente, vislumbramos esa gran compatibilidad entre el 5G y el Wi-Fi 6. ¿Cuál es el reto que nosotros, una vez que tenemos clara la oportunidad, vemos al respecto del Wi-Fi industrial? Pues básicamente que será necesario incorporar elementos que aporten seguridad y fiabilidad para facilitar que su uso verdaderamente se extienda en el ámbito industrial. Y nosotros pensamos, a través de la información que hemos recopilado y el trabajo que estamos haciendo, es que existen hoy soluciones que podrían encajar muy bien dentro de ese concepto que nosotros hemos acuñado como Wi-Fi de alto rendimiento. Permitidme que os presente una compañía española con la cual estamos colaborando, que se llama Galgus, y que lo que precisamente propone son redes Wi-Fi robustas, seguras, asequibles y con una gran capacidad de analítica avanzada. Entendemos que este tipo de solución Wi-Fi es una solución que tiene un alto encaje en el ámbito industrial. Ya no solo por las capacidades inherentes a la tecnología Wi-Fi, sino por esos elementos de robustez y de seguridad que incorpora, ¿no? Y que voy a desglosar de manera muy breve, ¿no? Cuando hablamos de esa tecnología Wi-Fi que proporciona Galgus, hablamos de que vamos a disponer de una red con un funcionamiento óptimo. Vamos a balancear la carga de los diferentes puntos de acceso en nuestras factorías de manera inteligente, de manera proactiva, de manera dinámica. Vamos a poder modelizar y posteriormente desplegar esas redes de manera óptima. Y además con dispositivos donde no solo se va a tratar de ofrecer conectividad Wi-Fi, sino se va a tratar de gestionar esa conectividad Wi-Fi para hacerla, como decimos, mucho más óptima. Hablamos también de una gestión inteligente de esa red Wi-Fi, ¿no? Donde vislumbramos que en un entorno industrial pues se van a producir multitud de circunstancias que van a complicar el funcionamiento de esta red. Como os decía, el ofrecer este tipo de soluciones donde no solo estamos desplegando red Wi-Fi, sino que además estamos gestionando cómo esa red se comporta a través de la inteligencia que incorporan los diferentes puntos de acceso, nos va a permitir salvar situaciones que se puedan producir en entornos complicados, ¿no? Vamos a poder gestionar de manera remota toda esa red y vamos a poder impactar de manera automática o de manera manual en el funcionamiento de esa red. Por lo tanto, hablamos de una gestión efectivamente inteligente. Vamos a incorporar, obviamente, unos altos niveles de seguridad. Hablamos ya de niveles de encriptación de última generación, como podría ser el WPA3, o incluso hablamos de la posibilidad de detectar de manera proactiva el uso indebido de esa red. Y no solo detectar el uso indebido, sino incluso poder mitigar algunos de los usos que se pueden hacer
de manera no adecuada de esa red. Es decir, el alto nivel de seguridad que entendemos que es fundamental ya no solo en una red Wi-Fi, sino en una red Wi-Fi industrial, también esta tecnología, esta solución de Galgus la va a incorporar. Y finalmente, y otro elemento que nos parece muy importante, una vez que tenemos una red Wi-Fi desplegada, que somos capaces de gestionarla de manera inteligente y óptima, y además incorporando un nivel de seguridad muy potente, vamos a aprovechar toda esa infraestructura para incorporar nuevas posibilidades. Vamos a poder hacer recuento de personas o de dispositivos que de alguna manera dispongan de conectividad Wi-Fi. Vamos a poder localizar dispositivos, esa geolocalización indoor que a veces es tan importante en las factorías. Vamos a poder identificar mapas de calor y densidad de uso de la red para identificar puntos donde pudiésemos llegar a vislumbrar problemas en el futuro, ¿no? En definitiva, el tener una red industrial de alto rendimiento nos permite garantizar no solo la disponibilidad, nos permite garantizar no solo la seguridad, sino que nos va a permitir incluso plantearnos nuevas posibilidades que nos hagan ser mucho más competitivos. Yo, si te parece bien, Fran, lo voy a dejar aquí. Creo que es más que suficiente. Creo que ahora ya toca la parte de conclusiones, cuando lo consideres. Muy bien, pues necesito, Jordi, que dejes de compartir pantalla y comparto yo la mía. Dejo de compartir. Muy bien, a ver. Comparto yo la mía, comparto yo pantalla y así ya podemos coger. Nos estamos alargando, pero tenéis. A ver, estoy compartiendo pantalla, veo que no, ¿no? A ver. Compartir pantalla. A nivel de conclusiones, y nos vais a disculpar, pero es un tema apasionante y nos acaba pasando de que nos acabamos alargando en exceso. Voy a ser muy breve y muy rápido, entonces ya pasamos directamente a todo lo que tiene que ver con la resolución de las cuestiones que nos podáis plantear. En ese sentido, recordaros que tenéis, digamos, la parte de preguntas y respuestas dentro de lo que es la aplicación de Zoom, y desde ahí nos podéis pasar todas las cuestiones que nos queráis trasladar respecto a lo que hemos comentado en esta presentación. Mientras vais haciendo eso, yo a nivel de conclusiones, fundamentalmente, y ya para cerrar lo que es nuestra intervención, fundamentalmente yo destacaría una serie de elementos. Hemos hablado, digamos, de fundamentalmente los retos que tenemos sobre la mesa desde un punto de vista, digamos, de lo que son las líneas de producción, están muy vinculados a la capacidad de respuesta, a la resiliencia que consideramos generar precisamente gracias, digamos, a la adopción tecnológica, que es otro de los retos, digamos, que tenemos sobre la mesa. Y más allá de todo esto, una reflexión muy interesante sobre el cambio de paradigma, y Jordi lo ha estado comentando hasta hace justo un momento, y el cambio de paradigma y cómo de alguna manera debemos ser capaces de superar determinadas barreras para empezar a aprovechar eso que otras tecnologías no implantadas a día de hoy ya nos están ofreciendo. Estamos hablando del wifi industrial de alto rendimiento en primer término y lo que venga después de la mano del 5G cuando eso realmente sea posible. Más allá de los retos, comentábamos, muy importante también, que ya existen compañías, además, que precisamente están avanzando en ese sentido y que de alguna manera están empezando a recoger los frutos precisamente de ese liderazgo que han podido ejercer en sus respectivos ámbitos de aplicación. Y eso es un gran qué y es una gran lección que podemos de alguna manera aprovechar en beneficio nuestro. Las empresas que están ahí, las empresas que están trabajando en ese ámbito, las empresas que están desplegando procesos de adopción tecnológica, de procesos de transformación digital dentro de la industria, a día de hoy ya se están viendo beneficiados, muchos de ellos desde un punto de vista incluso de adoptar o de implementar ventajas competitivas duraderas respecto a sus competidores más inmediatos. Dicho eso, comentaba también Jordi, las ventajas que dentro de lo que es una aplicación ya muy práctica y muy real de todo lo que las tecnologías nos ofrecen, las ventajas, decía, que, por ejemplo, la implementación de procesos vinculados al mantenimiento predictivo nos pueden reportar desde ya de manera, no voy a decir que inmediata, pero de manera muy interesante en unos periodos relativamente breves de tiempo. Más allá de eso, una reflexión que muchos ya estáis haciendo en relación, y muchos ya estáis implementando en relación a cómo yo, desde mi posición muchas veces de fabricante de equipos, ¿cómo puedo ya empezar a utilizar estas tecnologías para ampliar mi catálogo de productos y llevarlo, digamos, a la adopción de mecanismos de Product as a Service, del producto como servicio, con todo lo que ello supone, por ejemplo, a la hora de incorporar pues, modelos de recurrencia en ingresos con determinadas cuentas, con determinados clientes?
cosa que desde luego nos interesa a todos. Y más allá de eso, muy interesante también, y a nivel de conclusión con esto ya acabo, todo lo que tiene que ver con el análisis del 5G, el potencial disruptivo que va a tener también para la industria, el despliegue que ha comentado Jordi, por ejemplo, dentro de ese ámbito y de ese contexto, el despliegue de redes privadas 5G, que pueden tener, que pueden ser un factor muy relevante, que pueden llegar a tener una capacidad disruptiva realmente potente también en el ámbito nuestro, en el ámbito industrial. Y más allá de eso, hasta que eso llegue, hasta que eso pase, cómo a día de hoy ya tenemos elementos, ya tenemos tecnologías que podemos utilizar desde ya y que nos pueden permitir beneficiarnos ya en un breve periodo de tiempo de todas las ventajas que suponen pues, el despliegue de redes inalámbricas también en el mercado industrial. Es lo que comentaba Jordi, es lo que nosotros hemos venido a llamar pues, wifi industrial de alto rendimiento. Algo que ya estamos empezando a trabajar de la mano de unos colaboradores nuestros sevillanos, la gente de Galgus, que ya tienen una amplia experiencia desplegando redes wifi pues, en entornos realmente complejos. Y con esto, pues a nivel de conclusiones, pues yo os digo, nosotros, Jordi, lo damos por finalizada nuestra intervención y pasamos, Gloria, a la parte de ruegos y preguntas. Ya he visto que en el chat había un par de preguntas, no sé si ha entrado alguna más, supongo que sí. Así es, Fran. Estamos a disposición del público para responder a todo lo que estén a bien a plantearnos. Eso mismo, yo os invito ahora a los que os haya quedado alguna duda a plantearla en el iconito de preguntas y respuestas y ahora, pues, si os parece, empezamos con las que ya nos han planteado. Bueno, por una parte tenemos a Guillermo, que nos dice que los entornos industriales son complicados para lo inalámbrico, paredes, estructuras, equipos, señales de todo tipo. Y nos pregunta, ¿el 5G y el Wi-Fi industrial no dan problemas? ¿Son robustos? Si te parece bien, Fran, contesto yo. Efectivamente, los entornos industriales son un gran reto para las tecnologías inalámbricas. En el caso del 5G, pues en función del tipo de tecnología, del tipo de solución que planteemos, ya por defecto nos va a permitir un nivel de cobertura muy amplio, ¿no? En el caso del Wi-Fi de alto rendimiento, lo que nosotros proporcionamos es herramientas de modelizado, de manera que antes de desplegar esa red vamos a poder modelizar el entorno y simularlo para garantizar, por un lado, que el despliegue sea lo más óptimo posible. Pero no solo eso, como os decía, el uso de esos puntos de acceso inteligentes y proactivos, lo que nos va a permitir no es solo el desplegar una red inalámbrica concreta, en este caso Wi-Fi, sino que además nos va a permitir monitorizar en todo momento qué es lo que está pasando y actuar de manera inteligente, pues incrementando el nivel de potencia o decrementándolo o cediendo la cobertura a un punto de acceso o a otro. En definitiva, es cierto que los entornos industriales son complejos, pero entendemos que ya sea porque la tecnología, en este caso 5G, tiene un nivel de cobertura mucho mayor, o ya sea porque la tecnología Wi-Fi que nosotros planteamos de alto rendimiento es capaz de sensorizar y entender cuál está siendo el comportamiento de la red, vamos a poder adaptarnos a las necesidades de las dificultades que esa red pueda llegar a plantear. Muchas gracias, Jordi. A ver, tenemos también a Jordi, que nos plantea una pregunta reto. Atención, dice, en nuestra empresa somos pioneros en la adaptación de la IoT en nuestros productos, dentro de nuestro sector. Sin embargo, internamente algunos trabajadores no son capaces de ver las posibilidades que puede tener esta adaptación a largo plazo. Mi pregunta sería, ¿cuál sería vuestra estrategia o primer paso para motivar o más bien conseguir transmitir los beneficios reales de la IoT? Espero haberme explicado. Muchas gracias. Jordi, Fran, ¿quieres responder tú? ¿Respondo yo? Bueno, esto es muy sencillo o muy complicado, ¿eh? Bueno, sencillo. Al final, me explico, al final es obvio que cuando planteamos, como bien decía Fran, innovaciones disruptivas, pues son muchas veces difíciles de asimilar, ¿no? Nosotros, y lo hemos presentado en anteriores webinars, hablamos de la prueba de concepto. Nos parece un elemento fundamental. Fundamental por dos motivos principalmente. Primero, porque la inversión a desarrollar está muy controlada. Por lo tanto, la compañía se lo puede llegar a permitir, ¿no? No voy a generar un gasto tremendo. Y sin embargo, si lo hacemos bien, y entendemos que ese es uno de los grandes que es, antes de ponerte a hacer una prueba de concepto, analizar perfectamente qué es lo que queremos obtener, ¿no?
Pero si lo hacemos bien, vamos a poder ver cómo efectivamente esos retos que nos hemos planteado realmente se van a ir resolviendo. Y vamos a ver cómo efectivamente ese concepto vinculado al IoT realmente se convierte en una realidad. Es cierto que para que esto ocurra, en esas compañías donde, como comentaba Jordi, hay cierta reticencia, van a ser necesarias muchas más cosas. Va a ser necesario incorporar un cambio cultural importante. Es decir, estamos en un mundo muy cambiante, en un mundo donde las cosas ya no son como eran antes, donde la incertidumbre cada vez es mayor, donde las cadenas de suministro se desintermedian, donde están pasando muchas cosas. Y va a ser necesario empezar a incorporar ese gen vinculado a la innovación estratégica en muchos casos. Por lo tanto, lo que podemos decir es que las tecnologías IoT no es que vayan a ser la solución a esos retos, van a ser las herramientas que nos van a permitir dar respuesta. Y para que esas herramientas se usen de manera adecuada y sobre todo se empiece a vislumbrar que esto que estamos diciendo es una verdadera realidad, nuestra propuesta pasará por el llevar a cabo pruebas de concepto que permitan en pequeños aspectos muy controlados y con una inversión también muy controlada, el poder entender realmente cómo esos retos que nosotros identificamos realmente pues, se pueden ir atendiendo utilizando nuevas soluciones que en muchos casos necesitarán de estas tecnologías. Yo, Jordi, en relación con lo que estás comentando y respondiendo al otro Jordi que nos hace la pregunta, le diría, efectivamente, nosotros, digamos, desde Monolithic somos, yo te diría que big fans de las pruebas de concepto. En webinars anteriores, yo te diría que en muchos de los webinars, o en casi todos los webinars que hemos hecho, digamos orientados al despliegue de soluciones IoT en diferentes verticales, siempre acaba saliendo el proceso que nosotros de alguna manera proponemos, digamos, para el despliegue de soluciones IoT. Si estás trabajando en ese ámbito, pues evidentemente ya lo conoces y sabes por dónde van los tiros. Yo te diría que al hilo de lo que ha comentado Jordi, el tema de las pruebas de concepto, que revises alguno de nuestros webinars y vas a ver ahí explicado el proceso que nosotros nos planteamos, porque siempre se acaba hablando de la importancia, como decía Jordi, de la prueba de concepto. Pero te diría que desde un punto de vista de adopción a nivel interno, precisamente de la tecnología, con el objeto precisamente de llevar a tus operarios, a tus compañeros, digamos, a ese terreno, te diría que antes de plantear la prueba de concepto, sobre todo, plantéate los objetivos del proyecto. Plantéate los objetivos del proyecto desde el punto de vista de qué quieres conseguir exactamente con la implementación de la tecnología en tu ámbito en particular y que evidentemente hagas un diseño preliminar de la solución y de la prueba de concepto muy orientada a conseguir esos objetivos concretos que te plantees, porque eso además te va a permitir de alguna manera gestionar lo que son las expectativas a nivel interno también con vuestro equipo. Entonces yo creo que eso también va a ser una parte fundamental a la hora, pues eso, a la hora de convencer a esas personas que de alguna manera, aunque tú estés en una empresa tecnológica y lo tengan muy claro de puertas afuera, también empiecen a adoptar, digamos, determinados procesos y determinados discursos de puertas adentro. Bien, os transmito también varios comentarios de algunas personas que se han tenido que desconectar, que os felicitan por la ponencia, porque es muy interesante. Y contesto yo de forma global porque nos comentan si va a estar disponible la grabación de esta ponencia y efectivamente así será. Mañana o en breve os la enviaremos por email y también estará disponible en nuestra web donde también podéis ver todas las ponencias de las sesiones anteriores del ciclo que ya están disponibles. Pasamos a otra pregunta que nos comenta Jorge. Jorge nos dice que está preocupado, le preocupa el tema de las interferencias electromagnéticas en la comunicación inalámbrica. A ver, un momento. Sí. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Es decir, si nos planteamos una comunicación inalámbrica sin más, sin ningún tipo de elemento que aporte robustez, pues efectivamente es un problema. Cuando estamos hablando de una comunicación inalámbrica que tiene una capa de gestión por detrás para garantizar que el nivel de servicio sea el adecuado, digamos que en ese sentido estamos gestionando la red de manera mucho más inteligente. Es una obviedad que si las interferencias electromagnéticas son de muchísima magnitud, pues posiblemente no haya ninguna red inalámbrica que funcione. Pero todo eso, de alguna manera, está por ver, ¿no? Lo que nosotros sí que proporcionamos es una solución
que dispone de herramientas que nos van a permitir sortear y adaptar el uso de la red a entornos muy agresivos. Pensemos, solo de un dato rápidamente, esta tecnología ha sido probada en un estadio deportivo donde pueden albergarse unas 60.000 personas. Desde el punto de vista de la comunicación, creedme que es uno de los entornos más agresivos que nos podemos llegar a encontrar. Bueno, pues insisto, desarrollando y desplegando una topología de red adecuada a través de un trabajo de modelizado previo y trabajando de manera intensiva en la gestión inteligente junto con el trabajo inteligente que hace cada uno de los puntos de acceso, entendemos que se puede sortear de manera mucho más que óptima estas dificultades. Por otra parte, tenemos a Guillermo, que nos plantea una duda, digamos. Él nos comenta, dice, en una fábrica, excepto la intralogística y las personas, todo lo demás es estático y perfectamente cableable. ¿Por qué ir a soluciones inalámbricas? Yo aquí, Gloria, te diría que en una fábrica todo es estático y perfectamente cableable, menos las personas, menos los operarios, menos los usuarios, que muchas veces están utilizando parte de la información que se es capaz de generar precisamente gracias al procesamiento de los datos que ahí se están produciendo. Solo eso, de alguna manera, ya justifica que nos empecemos a considerar pues lo que comentábamos durante la intervención y que él también comentaba en el chat, el ver no solo, digamos, la oportunidad que tenemos ante nosotros, sino el coste también que supone no aprovechar determinados elementos que nos están ofreciendo determinadas tecnologías, en este caso las inalámbricas. Voy a ponerte un ejemplo, Guillermo, muy concreto que nosotros estamos trabajando desde Monolithic. Nosotros dentro de nuestro portfolio de producto, nosotros comercializamos soluciones HMI para fabricantes industriales, para fabricantes de equipos, soluciones HMI, equipos, soluciones de visualización, soluciones, digamos, panel PC, soluciones, digamos, que facilitan, digamos, la interacción entre la persona, entre el humano y la máquina. Estas soluciones, a día de hoy, la verdad es que en el entorno industrial, precisamente, en un entorno, como tú comentas bien, estático, implican que la interacción hombre-máquina, persona-máquina, se realice in situ al lado de la máquina o desde un centro de control. Esto obliga, digamos, a que esa interacción se tiene que producir de manera presencial en un determinado sitio. Es evidente que en determinadas industrias y en determinados momentos puede ser interesante que esa comunicación, que esa interacción hombre-máquina se realice de manera ubicua y que el operario no tenga por qué estar, digamos, atado al lado de la máquina o, digamos, restringido a un determinado centro de control para interactuar con determinados procesos productivos. Entre otras cosas, porque necesitamos ser muchísimos más flexibles. Es un caso, es solo un ejemplo de por qué en determinados elementos, en determinados casos, pues ya debemos ser capaces de empezar a adoptar pues ese tipo de tecnologías que nos van a permitir pues eso, interactuar entre los diferentes elementos y los diferentes procesos que están sucediendo en la fábrica de manera ubicua. Esto es uno de los, y esto lo ha comentado Jordi en su intervención, pues esa es una de las grandes ventajas, digamos, que supone la adopción de tecnologías inalámbricas en el entorno industrial. Y dicho eso, me gustaría comentaros también que nosotros cuando planteamos a día de hoy lo que son este tipo de tecnologías, no lo planteamos desde un punto de vista, digamos, sustitutivo o planteamos este tipo, digamos, de iniciativas pensando en descartar las ya existentes. Pensamos que son mecanismos y elementos que se pueden complementar perfectamente unos a otros y que pueden coexistir perfectamente en paralelo. De hecho, una de las ventajas que ha comentado Jordi, que salía en su presentación y que nos permite y que nos ofrece, digamos, la posibilidad de desplegar este tipo de redes inalámbricas en el entorno industrial, es el backup, es la redundancia de sistemas, cosa que en determinados momentos, para controlar pues eso, procesos críticos en particular, puede ser también muy interesante. Volviendo, por ejemplo, a uno de los retos que comentábamos, que es el tema de la ciberseguridad. Existen elementos y existen ventajas que nos hacen pensar que también en el entorno industrial, como está pasando desde hace ya muchísimos años en otros entornos, es posible realizar este tipo de apuestas. Más ahora que además pues disponemos, como comentaba Jordi ahora, de los elementos tecnológicos que nos pueden permitir precisamente desplegar este tipo de soluciones, pues también hay en entornos tan complejos como se está comentando, como puede ser el entorno manufacturero.
Yo permíteme, Frank, que añada también otro elemento que es importante, ¿no? Pensemos uno de los conceptos que tú planteabas, y es el que tiene que ver con el lead to market o el time to market. Es decir, ya nos planteamos fábricas o procesos productivos tremendamente flexibles. Pensemos ahora mismo ya no solo en los sistemas que se utilizan en muchos de los almacenes automatizados, que son totalmente inalámbricos, AGVs, AMRs, pensemos en la robótica colaborativa y pensemos cómo esos brazos vamos a poder moverlos. Si realmente estuviesen perfectamente cableados, esa capacidad de movilidad va a estar limitada y reducida. Una estrategia de comunicación inalámbrica nos va a permitir cambiar de manera drástica la fisonomía de una instalación, garantizando en muchos casos que la comunicación y los tiempos de respuesta sean prácticamente los mismos que podríamos tener con un sistema cableado. Por lo tanto, yo diría que estamos cambiando mucho. Esa fábrica estática con una línea de producción perfectamente definida, en algunos casos será así, en otros casos no. Y la tecnología inalámbrica lo que va a hacer es complementar en algunos casos y dotar, desde luego, de muchísima mayor flexibilidad. Por lo tanto, creo que esa convivencia, como bien decía Fran, es un gran qué, ¿no? Creo que ese es el gran reto, ¿no? Buscar esas fórmulas mixtas que nos permitan, pues, incrementar esa flexibilidad, incrementar esa hiperproductividad. Tenemos otra pregunta de José. Nos comenta, dice, al incorporar tecnología 5G, WPA3, etcétera, en las soluciones, ¿cómo se solucionan los temas de compatibilidad con redes sistemas existentes? ¿Será necesario un cambio total? Bueno, una cosa es que queramos que los elementos interactúen entre sí, y si eso fuese así, pues posiblemente lo que nosotros planteamos cuando hablamos de tecnologías inalámbricas es que sean capaces de generar esa recolección de información que van a ser analizadas en el Edge, ese concepto de Edge Computing, donde aglutinamos toda esa información y ahí sí que la podemos gestionar, ¿no? Entonces, no nos preocupa excesivamente. Si realmente buscamos una tecnología que permita incorporar elementos que interactúen entre sí, pues probablemente, efectivamente, una de dos, o incorporamos elementos conversores a nivel tecnológico, traductores, digamos, conversores de medio, conversores de tecnología, o realmente tendremos que adoptar una tecnología unificada, ¿no? Pero si lo que pretendemos es o permitir el acceso y la monitorización remota, o lo que pretendemos es recoger la información, el gran qué no va a ser qué tipo de tecnología, el gran qué va a ser, una vez que tengo esa información, dónde la almaceno, esos data lakes, si hablamos de información, de muchísima información, y esos sistemas de gestión inteligente, ese edge computing o ese cloud que nos va a permitir de alguna manera trabajar con esa información. Muy bien. Bueno, ha quedado una pregunta que... Quedan varias, Gloria. Se están trasladando preguntas al chat. Al chat, sí. Voy a recuperar una de Cristian que nos pregunta en qué tipo de industria alimentaria, minería, farmacéutica está funcionando muy bien el IoT o funciona muy bien el IoT. Y al interior de estas industrias, ¿en qué área específico? Fran, no sé si tú o yo, no quiero pecar de generalista. El IoT sectorizado, ¿en qué industrias está funcionando mejor el IoT? Sí, eso entiendo por la pregunta. ¿En qué tipo de industrias tiene aplicación, ¿no? y en qué área específico? Nos pregunta. Bueno, pero... corríjanos, Cristian, si si la pregunta es... Jordi, igual tú te sabes la respuesta. Si la pregunta es ¿en qué ámbitos está funcionando mejor el IoT? A mí se me hace muy difícil responder en estos términos porque el IoT como tal, como interconexión digital de los elementos, de los objetos a Internet, yo te diría que es un concepto tan amplio que es muy difícil, digamos, decir funciona mejor aquí o funciona mejor allá. La realidad, desde mi punto de vista, es que más allá de que sea una ventaja sectorial, yo diría que, digamos, el elemento fundamental, digamos, y lo hemos comentado a la hora de adoptar este tipo de tecnologías, es tener muy claros los conceptos, qué queremos medir y por qué, y qué queremos hacer con los datos que vamos a capturar, precisamente para generar el conocimiento que nosotros nos permita ser relevantes en términos de negocio. Y eso es implicable, pues yo te diría, no te voy a decir de manera genérica a todas las industrias, porque a lo mejor hay alguna que no lo es, pero a día de hoy, digamos, trabajar con datos y ser capaces de convertirlos en conocimiento,
a nosotros se nos anteja que es un factor crítico de éxito en cualquier industria que quiera ser competitiva en el actual entorno en el que nos estamos trabajando. Ha salido el tema del 5G, por ejemplo. Pues una de las grandes preocupaciones que precisamente yo el otro día colgaba un post en LinkedIn al respecto, una de las grandes preocupaciones que están apareciendo a día de hoy, y ya te digo, y no se habla de un vertical en concreto, tiene que ver con cómo China está tomando la delantera en el despliegue de redes 5G y cómo eso le va a suponer una ventaja competitiva a nivel macroeconómico en comparación con otros actores, como puede ser, por ejemplo, lo que está pasando en Europa con el despliegue de este tipo de redes. Es decir, la aplicación realmente es muy amplia y yo te diría, digamos, que la adopción de este tipo de tecnologías es una fuente de ventaja competitiva prácticamente en cualquier ámbito en el que se haga y se realice de una manera inteligente. No sé, Jordi. Sí, yo en ese sentido quizás añadiría dos conceptos que son fundamentales. Uno tiene que ver con entendiendo que el IoT aporta verdaderas ventajas competitivas. Será razonable pensar que en aquellos sectores donde realmente esas ventajas competitivas entre las compañías sean difíciles de ver, pues el incorporar este tipo de tecnologías para ganar hiperproductividad o para reducir costes, pues puede tener un elemento relevante, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en la alimentación como un factor donde ahí podría estar, ¿no? Otro también tiene que ver con las nuevas necesidades que surgen de los momentos en que estamos viviendo. Estoy pensando concretamente en las vacunas que se han generado para el COVID y lo importante, si antes ya lo era, pues ahora infinitamente más, de garantizar lo que es la cadena de frío en todo momento, ¿no? Cómo las tecnologías IoT ahora sí de manera global nos van a permitir poder garantizar que esa cadena de frío no se rompe, ¿no? Entonces, dependerá de las circunstancias y dependerá de la situación competitiva del sector al cual se dirigen. Yo diría que en aquellos sectores donde esas ventajas o esas diferencias competitivas no son muy evidentes, pues posiblemente el plantearse desarrollar estrategias competitivas basadas en la innovación y donde se utilicen tecnologías IoT, pues tendrá muchísimo sentido, ¿no? Habrá otros sectores donde realmente su situación no sea tan necesaria o tan preocupante desde ese punto de vista y por lo tanto no se lo planteen. Fijaos que yo estoy convencido que uno de los elementos que ha generado esta actual pandemia ha sido precisamente el darse cuenta a las compañías la necesidad de empezar a incorporar ventajas competitivas vinculadas a la automatización, vinculadas a la información, vinculadas a la posibilidad de plantearse nuevos modelos de negocio, porque el COVID ha parado muchas cosas. Entonces, el IoT por sí mismo, fijaos cuando hablábamos del producto como servicio, es un nuevo modelo de negocio que está siendo habilitado por el uso de las tecnologías IoT. Por lo tanto, ese concepto de transformación digital que lo que conlleva justo en sí mismo es el incorporar ventajas competitivas, ahora más que nunca se ha vuelto en una auténtica necesidad. Transformación digital, llevamos 2-3 años hablando de ella. Sin embargo, ahora es cuando realmente parece que se va a poner en marcha de verdad. ¿Por qué? Porque es cuando se detecta verdadera necesidad. Por lo tanto, los sectores que pueden ser más proclives a trabajar con IoT, aquellos que tengan verdaderas necesidades. Y que entendemos que al final serán todos. Pero aquellos que tengan verdaderas necesidades es donde posiblemente adoptar tecnologías IoT pueda ser un elemento que les aporte ventajas competitivas o elementos diferenciales, ¿no? Que les permitan poder dirigirse a sus clientes de una manera diferente a través de nuevos modelos de negocio o a través de nuevas propuestas que se generan con el uso inteligente de estas tecnologías. Muy bien. Si os parece, bueno, queda una última pregunta que en parte ya se ha contestado antes, pero quizá queréis introducir algún matiz rápido. Claudio nos pregunta, bueno, dice, todas estas tecnologías son vistas con miedo y autosuficiencia por las empresas. ¿Qué propones para hacerles visualizar, entender, aplicar soluciones? Entender y aplicar las soluciones, perdón. Efectivamente, estamos ya muy fuera de hora, pero básicamente lo hemos contestado antes. Te la cedo a ti, ¿no? Porque esto es el cambio, cuando hablabas de los prejuicios. Yo creo que está un poco vinculado ahí.
Está vinculado al tema de los prejuicios y está vinculado también a la acción, al ponerse en marcha, al diseñar pruebas de concepto muy orientadas a cumplir unos objetivos muy específicos, tener muy claro qué es lo que queremos conseguir con la tecnología y diseñar planes precisamente vinculados a, pues eso, a diseñar arquitecturas, soluciones, la arquitectura de una solución aunque sea a nivel preliminar y ponerla en marcha, hacer un despliegue en forma de prueba de concepto que a nosotros nos permita rápidamente empezar a capturar insights que nos pongan sobre la pista de lo que realmente esa solución puede hacer por nosotros en relación con los objetivos que nos estamos planteando y que queremos conseguir. Entonces, relacionado con lo que comenta ahora Jordi, eso además va muy vinculado precisamente al proceso de superación de esas barreras que a día de hoy nos están coartando y que están haciendo, pues eso, que estemos sufriendo en muchos casos un coste de oportunidad del que no somos ni tan siquiera conscientes. En el chat había una persona que nos felicitaba precisamente por esa reflexión sobre el concepto de coste de oportunidad vinculado, por ejemplo, a la gestión de la ciberseguridad y cómo muchas veces estamos diciendo que no a determinadas cosas por el simple hecho de que, bueno, que tenemos un elemento que tenemos que salvaguardar y no nos planteamos ir más allá, ¿no? Entonces, eso está muy vinculado a eso. Entonces, entendamos, digamos, lo que la tecnología potencialmente puede hacer por nosotros y empecemos a trabajar precisamente en ese sentido. Hemos comentado muchísimos ejemplos. Ha salido también el ejemplo, digamos, de las soluciones HMI y cómo la ubicuidad en las comunicaciones puede, de alguna manera, cambiar el paradigma de cómo las personas y los operarios se relacionan con una máquina. Bueno, pues eso es evidente que eso para determinados fabricantes puede ser una fuente de ventajas competitivas que está ahí y que a día de hoy muy poca gente está aprovechando. De eso va un poquito el tema. Muy bien, pues si os parece, lo dejamos aquí. Podríamos estar hablando horas y horas porque es un tema con mucho jugo. Pero bueno, si os ha quedado alguna duda, recordad que os enviaremos una encuesta en la que podéis valorar tanto el contenido como plantearnos pues, aquellas preguntas que os surjan o inquietudes que tengáis. Así que os animo a contestarla para que tengamos vuestro feedback y podamos contestaros también a lo que haya quedado por responder. Y un poco en relación con lo que comentaba Fran, también os invito a asistir al próximo webinar de este ciclo, que será el día 25 de marzo, en el que trataremos precisamente esto, la interfaz, las soluciones HMI avanzadas como esta interfaz de comunicación entre hombres y máquinas, con todo en todo este entorno de la industria conectada o la industria 4.0, ¿no? Cómo estas tecnologías, estas nuevas tecnologías de comunicación añaden un punto, ¿no? a todos los procesos industriales. Nada más, o sea, si recibiréis la información, recibiréis también la invitación a esta próxima sesión y también os animo a seguirnos en LinkedIn, donde somos muy activos y vamos compartiendo contenido de interés y toda información relacionada con este tipo de actividades. Gracias, Jordi, gracias, Fran, y gracias a todos por acompañarnos en la sesión de hoy. Nos vemos. Gracias por seguir ahí. Chao, adiós, que vaya muy bien. Adiós, adiós, adiós.